El libro secreto de Yeshua. Tomo 1. El momento del despertar. De Daniel Megua. Editorial Ishtar. 5. En el monte Tabor. Me acuerdo que la estación cálida tocaba a su fin. La naturaleza entera estaba abrasada por el sol y los caminos se volvían más polvorientos que nunca bajo nuestros pies desnudos. Cada día veía al pequeño Judas crecer como una hierba salvaje que corre por todos lados. Entonces, para calmar sus gritos cuando la noche caía, había tomado por costumbre llevarlo conmigo a la azotea de nuestra casa. Juntos vigilábamos la aparición de la estrella de nuestro pueblo, la que nos protegía y nos murmuraba a veces a dónde ir. ¿A dónde ir? Sí. Pese a mi corta edad, aquella era la pregunta que ya me habitaba. El viejo Zerá tenía razón. Yo era demasiado consciente, sin poderlo nombrar, de aquel viento que quería hacerme mover. De hecho, todo se movía. Mis hermanos y hermanas mayores estaban cada vez más ausentes. Tenían que trabajar duro y desplazarse a veces a otros pueblos o a orillas del lago de Kinereth. El pequeño Simón, el hijo del alfarero, tampoco estaba aquí para asustarme entre los matorrales. Había desaparecido una mañana, o se lo habían llevado lejos a una escuela, me dijeron. Fue durante uno de aquellos crepúsculos rojizos que pasábamos en la azotea de nuestra casa cuando mi padre vino a sentarse un momento junto a mí mientras Judas, para jugar, me lanzaba piedrecitas. Cubierto todavía por el color terroso de los campos, Yusaf parecía particularmente serio, aunque debajo de sus cejas abundantes su mirada buscaba sonreírme. «Hijo mío», dijo, «escúchame. Cuando 2 días hayan pasado, te llevaré conmigo durante horas de duro camino a un día de aquí. Allí hay una montaña a la que debemos subir. La llaman Tabor, y para nuestro pueblo es más sagrada que cualquier otra cosa. ¿Quién más vendrá? Nadie, pero un antiguo nos espera allí. Es por ti que hacemos este viaje. ¿Comprendes? Por ahora no puedo decirte más». Y de hecho, Yusaf no me dijo nada más, pero curiosamente había cogido mi mano con ternura mientras me hablaba, un gesto que nunca se atrevía a hacer. La noticia que acababa de darme mi padre me hizo enseguida el efecto de un sol que se levantaba. Expresaba una especie de suspiro de alivio que me decía algo así como «por fin». Y fue así como, llegado el día y mientras el alba ofrecía sus primeros rayos, mi padre y yo, medio dormidos sobre el lomo de un asno, emprendimos la marcha a través de los olivos, siguiendo los senderos pedregosos de Galilea. Aunque mi alma sedienta de la intensidad de la vida estaba fascinada, la jornada me pareció interminable, y más interminable aún a causa de mi orgullo infantil, que una vez más me había dictado caminar el mayor tiempo posible. ¿Qué es el Tabor, padre? Todavía no me lo has dicho. No podemos creer que algo es sagrado simplemente porque así nos lo afirman. Todavía oigo la risa que desató en él mi reflexión. Tienes razón, Yusaf, pero se dicen demasiadas cosas sobre esa montaña para que no haya algo de cierto. Levanté la cabeza. El Tabor estaba ahora allí, como una enorme masa de almendros y de árboles aplastados por el calor de los últimos fuegos del atardecer. Nos dispusimos a hacer un alto al pie de la montaña y pasar la noche tras compartir unos higos, un poco de queso y algunas tortas. Cada uno poseía su gran manto de lino marrón ribeteado de ocre, al mismo tiempo que 2 o 3 rocas se ofrecían a nosotros como un abrigo austero. Eso era todo, y todo era sencillo. Solo me quedaba escuchar a mi padre, si es que quería instruirme o contarme alguna historia de nuestro pueblo, y a la mañana siguiente encontraríamos sin dificultad el sendero que nos conduciría por el flanco de la montaña. Escucha, Yusaf. Nuestro pueblo cuenta que el Tabor no solo es uno de los lugares más sagrados de esta tierra, sino que también
Es uno de los más misteriosos. Cada mes, o en fiestas señaladas, se encienden allí grandes fuegos en memoria, dicen los antiguos, de lo que sucedió en otra época. ¿Qué es lo que sucedió? Está escrito en algunos antiguos rollos que pude ver en el desierto que en tiempos muy remotos unas nubes de luz venían al encuentro de algunos de los nuestros. Aquellas nubes estaban habitadas por unas presencias que nosotros consideramos divinas. Ya conoces su nombre. Las llamamos Elohims. Para nosotros, los de Esania, son la palabra del sin nombre. También se dice que durante mucho tiempo aquellas presencias nos instruyeron. Luego, un día, dejaron de visitarnos. Entonces, para pedirles que volvieran, los antiguos de aquella época se pusieron a encender fuegos enormes en la cima de la montaña, sin duda para decirles: no nos olvidéis. Pero no sirvió de nada. Entonces, para que nada de lo que les había sido confiado se olvidara, algunos de los nuestros lo escribieron sobre la piedra y hojas de palma. ¿Entonces la luz ya no viene más? Recuerdo que mi padre guardó silencio unos instantes antes de responderme, el tiempo suficiente para permitirme tomar conciencia de que ya conocía la naturaleza de lo que iba a decirme. Estaba inscrita en mi corazón. A veces, Yusaf, a veces vuelve muy discretamente cuando no hay un fuego ardiendo, al menos no en otra parte que no sea en el pecho de algunos hombres. Si no puedo ver a Elohim, entonces ¿por qué me traes aquí? No obtuve ninguna respuesta. Mi padre emitió un pequeño gruñido medio jocoso y con sus manos rudas me forzó a tumbarme mientras me cubría con mi manto de lino. ¿Cómo podía conciliar el sueño? Sabía sin saber, conocía sin comprender y sin siquiera rozar en el fondo de mí unas imágenes lo suficientemente precisas. La fatiga, sin embargo, venció a mi cuerpo. Cuando me desperté, mi padre había preparado una bebida de hierbas y vertía un poco de aceite sobre un resto de torta. He encontrado el sendero. Está allí, detrás de aquellos árboles, dijo. Nos cruzamos brevemente la mirada y tras pasarnos un poco de agua por la cara, las manos y los pies, hicimos una plegaria al Eterno en voz alta, como debía ser. Aquella era la llave que debíamos necesariamente girar en nosotros para empezar la jornada. Todavía nos veo a los dos subir por el estrecho sendero del Tabor, tirando de nuestro asno detrás de nosotros y lanzando miradas furtivas hacia aquella cumbre que debíamos alcanzar. Muy pronto ya no la vi tan alta como me había parecido, y fue a partir de entonces que pude contemplar mejor todo lo que nos acogía aquella mañana, los árboles pequeños y nudosos, los espinos, las flores secas que nos escoltaban y aquel valle tan suave que parecía seguir dormitando allá abajo. Yo no decía palabra, pero mi corazón palpitaba más que de costumbre. Mi padre también permanecía mudo, solo oía de él su respiración un poco ronca. En un momento dado, cuando debíamos estar ya a unos 2/3 de nuestra ascensión, se detuvo y vaciló un poco al observar un gran bosque de piedra que sobresalía. Miró a su alrededor y luego posó sus ojos en mí. Comprendí que estaba muy emocionado. «No sé si es aquí», susurró. «Vamos a rezar». Yo también estaba emocionado. Había algo que invadía mi alma y que subía del suelo que pisábamos. Me senté al lado de mi padre, a pleno sol. Como él, corrí mi velo sobre mi cara y llamé a la plegaria para que me tomara y no tener que recitarla. Padre, Padre, Padre. Aún. Enseguida sentí subir en mí como un llanto que escapaba de mis entrañas. Ignoraba todo lo que podía haber en aquella llamada interminable. Detrás de mi velo, bajo su aire asfixiante, venía la sensación de tender un brazo hacia el cielo a la espera de ser levantado hacia él. Al final, la llamada se apagó por sí misma a la manera de un fuego que ha consumido toda su leña y un largo silencio se instaló. Ni un soplo de viento,
ni un crujido de insecto. De repente, sentí una mano posarse sobre mi hombro derecho. Era la de mi padre que me rodeaba con su brazo. Aquello me hizo levantar la cabeza y alzar mi velo. A poca distancia de nosotros, un hombre de gran estatura estaba de pie. Tenía sus brazos cruzados sobre el pecho en señal de saludo y plegaria, exactamente como hacían los de Esania. También como ellos, llevaba una abundante cabellera y una larga túnica blanca. Una ligera sonrisa, con su semblante intenso y arrugado por el sol, una rápida inclinación del busto hacia nosotros, y el hombre nos pidió que le siguiéramos sin más explicación. Por primera vez desde nuestra partida, mi padre parecía sentirse verdaderamente feliz e incluso aliviado, como si acabara de salir de una zona insegura de su alma. Detrás de aquel que se había convertido en nuestro guía, la ascensión del Tabor me pareció ahora más difícil. Regularmente, el hombre nos hacía abandonar el sendero para subir por pendientes que le resultaban más difíciles a nuestro asno que a nosotros. Al final, y mucho después de que mis pensamientos se hubieran quedado en suspenso, llegamos a lo alto de la montaña. De forma extraña, muchos arbustos estaban todavía en flor. En mi corazón de niño recibía aquello como una bendición. Lo hermoso no podía ser más que el sello del divino. El espacio exuberante por el que fuimos invitados a avanzar era increíblemente plano, exactamente como si fuera un altar florido que la naturaleza hubiera puesto allí para ofrecerse los cielos. Había muchos rosales salvajes y toda clase de esencias que no conocía. Progresivamente, el suelo se hizo más pedregoso hasta volverse un poco caótico y presentar un pequeño montículo de rocas. Fue hacia allí donde nos condujo el hombre a quien seguíamos. Los bloques de piedra estaban dispuestos de tal manera que unos intersticios bastante grandes se habían creado entre algunos de ellos. Apenas llegamos, nuestro guía nos señaló uno con el dedo. Parecía de un tamaño lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera penetrar en él a ras de suelo. «Es aquí, hermano. ¿Sabréis seguirme? Me llamo Elfas». Mi padre asintió con un rápido gesto de cabeza mientras me indicaba que me tumbara boca abajo. Tenía que penetrar reptando por un intersticio que desembocaba a una especie de túnel estrecho y oscuro debajo del cúmulo rocoso. Aunque había pasado largas horas en las salas subterráneas de los templos del país de la Tierra Roja, aquella era la primera vez que tenía verdaderamente la sensación de penetrar en el vientre de la tierra. Siguiendo a Elfas, cuya presencia dejé muy rápidamente de percibir, me imaginé que muy pronto llegaríamos a una especie de pequeña gruta donde podríamos sentarnos los tres y me dirían cosas que nadie más debía escuchar. Sin embargo, nada de eso pasó. Recuerdo que, en efecto, encontramos una cavidad donde pudimos reunirnos y retomar nuestro aliento que se había acelerado. Aquella cavidad parecía un refugio, y gracias a un rayo de luz que lograba deslizarse entre los bloques de piedra, podíamos distinguir nuestras caras sin demasiada dificultad. Pero aquel no era nuestro destino. De hecho, la mirada de mi padre me pareció interrogativa, como si aquel lugar no correspondiera en absoluto con lo que le habían dicho. «¿Vas bien, Yusuf?», murmuró hacia mí. Le dirigí una amplia sonrisa. Donde fuera que estuviéramos, donde fuera que nos dirigiésemos, me sentía feliz de estar allí. Me sentía tan cerca de mí mismo o de esa especie de secreto que desde siempre me invitaba a percibirme en una intimidad tan bella con todo. El ruido de algo que rascaba el suelo se hizo escuchar en la penumbra. Era Elfas, que pasaba enérgicamente su mano sobre el polvo del suelo. Parecía buscar algo. Unos instantes más tarde comprendí que despejaba el acceso a una especie de escotilla. Sí, era eso, una escotilla de madera aparentemente muy pesada de levantar. Ocultaba una reja. Vimos cómo Elfas la hacía bascular con un gesto seco.
y tras un breve instante le observamos hundiéndose con precaución en la negrura total del suelo. No necesitó rogarme que le siguiera. Me hundí en la oscuridad. Debajo de mis pies encontré una piedra plana, después otra. Eran los peldaños perfectamente pulidos de una escalera. Me puse a bajar por ellos uno tras otro, a tientas, con mis manos pegadas a las paredes rocosas y guiado únicamente por el aliento de nuestro guía, el cual parecía haber tomado ya un poco de delantera. La negrura en la que nos hundíamos era de una densidad extraordinaria. No obstante, la sentía muy viva, tan viva y luminosa en su esencia que una parte de mí se volvía casi febril. —¿Yusaf? Oí de pronto mientras descendíamos interminablemente. —Estoy aquí, padre. Al responderle de aquel modo, tuve la curiosa sensación de ser totalmente un adulto dirigiéndome a otro adulto. Los 6 años de mi cuerpo ya no querían decir nada. Se habían evaporado para dejar todo el espacio a mi alma que se dilataba. Finalmente, llegamos a un espacio plano y aparentemente bastante más amplio, a juzgar por el ruido que hacían nuestros pasos. Resolvimos agarrarnos de las manos para no perdernos y nos desplazamos oblicuamente hasta encontrar otra pared de roca. Según dijo Elfas, esta tenía una hendidura vertical suficientemente ancha para que un hombre pudiera introducirse por ella. La traspasamos y proseguimos nuestro camino en la negrura. Por suerte, el pasaje enseguida se ensanchó y nos hallamos en otro espacio, esta vez más vasto y más alto que el anterior. —Sentémonos, hermanos —se limitó a decir Elfas en tono sentencioso, amplificado por el eco de la sala. Recuerdo que, sin esperar, me dejé caer con alivio sobre el suelo y sentí que la roca que había debajo de mí y detrás a mi espalda era lisa como el mármol. Era evidente que teníamos que rezar de nuevo, o al menos hacer callar nuestros cuestionamientos para acoger aquello que debía ser acogido. 2000 años más tarde, al volver a visitar esas horas mantenidas tan en secreto en lo más hondo de mi memoria, veo que fueron de las más penetrantes y decisivas de mi vida de aquel tiempo. Como me habían enseñado, siempre rezaba con los ojos cerrados. También me habían dicho que aquella era la mejor manera de hacer alzar en uno mismo el sol del espíritu. Sin embargo, aquella vez, en aquel espacio tan particular de las entrañas de la tierra, mis ojos no quisieron cerrarse. En realidad, no podían. Al contrario, me pareció que se abrían de par en par como para separar el velo de la oscuridad o deslizarse entre su trama para emerger en el seno de su claridad oculta. Un tiempo indefinido transcurrió así, con el aliento en suspenso, hasta que lentamente, muy lentamente, una luz tenue, insignificante al principio, se puso a crecer en el corazón de la noche. Era como si la oscuridad misma quisiera dar a luz a la luz. El espacio donde estábamos terminó por revelarse en todo su conjunto. Nos encontrábamos dentro de una especie de cubo tocado por una cúpula, y todo era tan blanco, tan inmaculado, simple y hermoso, que sentí cómo las lágrimas subían a mis ojos. Pero no eran de emoción, no, sino de admiración. Necesité un momento para darme cuenta de que no estábamos solos. La silueta longilínea de un hombre se desprendió de la pared opuesta a la que nos habíamos sentado. Nos observaba, pero ¿era la silueta de un hombre? En verdad, su presencia procedía a la vez de lo masculino y lo felino. Sin esperar, el ser dio unos pasos hacia nosotros. Tenía la piel color de bronce y sus largos cabellos eran los más rubios que había visto hasta entonces. Pero no fueron esos detalles los que me impactaron en un primer momento. Fue como si mis ojos se precipitaran hacia los suyos hasta tal punto que todavía me oigo decir desde el fondo de mi pecho: ¿por qué? ¿Pero por qué? No se detectaba ninguna gravedad en la intensidad de sus pupilas. Hablaban solo de fuerza, ternura y de una inexplicable complicidad. Sananda.
¿Algo de ti se acuerda de mí? No habría sabido decirlo. Sin embargo, el nombre con el que me interpeló la presencia removió instantáneamente tantas zonas de mi alma que me impulsó a levantarme al instante, como habitado súbitamente por una dignidad inesperada. Este instante es el instante preciso. Lo estabas esperando igual que nosotros. Ahora, sígueme. No necesité dar más que unos 10 pasos detrás del ser. Solo entonces me di cuenta de que llevaba una larga túnica de un azul muy pálido. Se detuvo cerca de un objeto en el que no había reparado. Era una especie de bloque de alabastro más o menos regular, bastante estrecho y con una altura parecida a la de un sillón pequeño. Siéntate aquí, hermano. Me encontraba en un estado de abandono total, y como ningún pensamiento o pregunta llegaban realmente a organizarse en mi cabeza o mi corazón, me senté a horcajadas, sin pensármelo, sobre el pequeño bloque de piedra inmaculada. Creo que mis pies apenas tocaban el suelo. Un gran suspiro subió inmediatamente desde lo más profundo de mi pecho, y me acordé que mi padre y aquel hombre, llamado Elfas, también debían estar allí, en alguna parte, observándolo todo. Los busqué con la mirada, pero la luz que emanaba del lugar se había vuelto tan viva que no los encontré. Se habían deslizado discretamente detrás de mí para estar junto a la gran presencia rubia cuya mano sentía ahora posada sobre mi nuca. Debería haber sentido el calor de aquella mano sobre mi piel. Sin embargo, era al contrario. Cuanto más se prolongaba la aplicación de su mano, más mi cuerpo era invadido por una sensación de frescor tan creciente e intensa que casi se volvía anestesiante. Nunca había sentido eso. A continuación, como un relámpago, sentí un desgarro neto, agudo y concreto, que descendía desde la base de mi nuca hasta una distancia de aproximadamente un dedo. Estaba seguro de que la hoja de un cuchillo había hendido profundamente mi carne, pero no sentía ningún dolor, solo la sensación de que los tejidos estaban en carne viva en esa parte de mi espalda y hasta los huesos de mi columna, y tal vez incluso hasta el corazón de estos. No existen palabras capaces de hacer perceptible la sensación de una incisión como aquella. La imagen de ese algo que acababa de ser despedazado en lo alto de mi espalda era como la de una herida íntima y desmesurada que afectaba tanto a mi alma como a mi cuerpo. Un soplo glacial parecía querer penetrar en ella y suprimía toda posibilidad de reacción por mi parte. ¿Qué me estaban haciendo? Sin embargo, ningún temor ni siquiera inquietud se apoderaron de mí. Experimentaba solamente la incomodidad de una especie de petrificación. En un momento dado, aunque el templo ya no tenía ningún significado, sentí unos picores en el centro de mi cabeza. Salían de un punto muy concreto, de un centro a partir del cual se desplegó muy rápidamente una luz dorada que ocupó todo mi espacio interior. Y aquella luz estaba llena de una voz. Sananda, ¿puede ahora tu fuente liberarse aún más? ¿Aceptas todavía la emanación de agua que de ella manará? A partir de ahora, la puerta que conduce a ti hasta nosotros y de nosotros hasta ti se abrirá de par en par. Traza y llama la presencia de Elohim en lo invisible, y Elohim estará aquí, hasta en lo visible. He aquí el nombre que te remitimos y que será el tuyo cuando sepas que ha llegado el día. Ha sido tu alma la que ha elegido toda su carga. Sí, habitaré este nombre, este cuerpo y esta vida. ¿Te acuerdas de estas palabras que tú mismo pronunciaste? Fue después de que se te dijera, te llamarás Yeshua. ¿Lo recuerdas? La voz se detuvo ahí, y en el silencio total en el que me dejó de repente, me vi resbalando hacia el centro de un torbellino de una luz más intensa aún. Su sustancia viva y silenciosa me arrastró sin que pudiera resistirme. Entonces caí,
¿De tan lejos? Me encontraba de nuevo sentado a horcajadas sobre mi pequeño bloque de piedra. Seguía sin haber nadie delante de mí. Al momento, volví a tener la sensación aguda de una herida enorme en la parte alta de mi espalda, pero esta vez parecía que unos dedos muy delicados se aplicaban a cerrarla, con amor, con gozo. Un amor y un gozo tan conmovedores que enseguida los hice míos. Me incitaron a desear bajar de mi asiento. Espera, hermano. La fuerza de la demanda me quitó todo deseo de resistirme. Cerré los ojos y seguí sintiendo durante un rato lo que imaginaba eran unos dedos acariciándome la parte baja de mi nuca. Así que mi espíritu se puso a viajar, un poco más. Contempló a mi alma y, como nunca, le hizo tomar conciencia de la trama de ese puente entre los mundos que había tenido que tomar para hollar de nuevo el suelo de esta tierra. Oh, sí, murmuraba el espíritu en mí, hay vidas en las que tenemos el deber de estar más vivos que en otras. Mis párpados se abrieron al fin. La luz blanca seguía estando allí, omnipresente, igual que la sensación de frío. Intenté reunir mis fuerzas, restablecer mi respiración y abandoné mi asiento de alabastro. Sin reflexionar mucho, me di la vuelta persuadido de que me encontraría cara a cara con el ser de túnica azul, mi padre y Elfas. Pero no había nadie, nadie más que yo en aquella luz interminable, como si ésta hubiera absorbido todo. No solamente estaba solo, sino que también las paredes y la cúpula habían desaparecido. No importaba, estaba bien así. El frío mismo acababa de desaparecer, me pareció. Con un gesto maquinal pasé una mano por la parte alta de mi espalda. Sentía una ligera quemazón. Sin embargo, tenía la impresión de que mi piel estaba perfectamente intacta. Nadie hubiese dicho que hubieran practicado una intervención. ¿Estaba soñando? Aquella idea afloró por un instante, pero pese a mi edad, sabía ya muy bien qué formaba parte de un sueño y qué era exterior a él por su esencia demasiado auténtica. Sananda, oí de nuevo. Sananda. Lo aprenderás aún más. El sueño es el mundo tal como lo vas a encontrar en cuanto salgas de aquí. Ahora mismo te encuentras en la frontera entre las realidades, allí donde la de la tierra es porosa y se une con la realidad del alma, allí donde se construyen las formas y se distribuyen las fuerzas. Le hacemos ahora esta pregunta a lo que hay de más despierto en ti. ¿Puedes comprender lo que acabas de vivir? Porque entre lo que un alma ha elegido y lo que llega a aceptar está el juego de la libertad. ¿Eres libre? Me puse de pie y mis ojos dejaron de escudriñar la profundidad inmaculada de la luz. Nunca me habían hecho tal pregunta. Depende, respondí en voz alta. Depende de si le hablas al pequeño Yusuf con su túnica o si es a mí a quien te diriges. Sabes bien a quién nos dirigimos. Entonces, ¿por qué esta pregunta? Para que contemples tu libertad y la sopeses. ¿Qué habéis hecho vosotros de esa libertad? Vosotros que acabáis de abrir la carne de mi espalda. Y además, debo decir, tú o vosotros. Tú eliges. Elohim es a la vez uno y múltiple. Como Aboún, Elohim es el servidor de los ángeles de Aboún. Me callé un instante, casi asustado por el aplomo con el que me oí hacer aquellas preguntas. Sin embargo, no podía hacer nada, pues no era Yusuf en mí el que hablaba. Era... Busqué el nombre que me había entregado la voz de la luz cuando la cima de mi espalda era una herida abierta. Fue en vano, no lo recordaba. Debía estar enroscado en el fondo de mi ser como un secreto que debía ser aún preservado. ¿Es Sananda lo que buscas? Recordaba aquel nombre, aunque ignoraba a qué correspondía exactamente y por qué me lo ponían. No, claro. Es el otro, retomó Elohim. Ese nombre se ha refugiado en el silencio,
para poder regresar mejor llegado el momento. Entonces, ¿por qué me lo habéis dado si debía huir al instante? Para que prepare la puerta de la que es la llave y para dibujarla mejor en ti. Pero si sé llamar a mi Padre desde lo más profundo de mi corazón, ¿qué necesidad tengo de una llave? Porque tu Padre necesita manos y Elohim le ofrece las suyas, también porque tú mismo decidiste ofrecerle las tuyas. ¿Por qué tendría el Eterno necesidad de algo? ¿Acaso no lo es todo? Traspasa las palabras. Es nuestra imagen en Él quien lo reclama. Es ella quien dibuja todas las necesidades. ¿Nos preguntas qué hemos hecho con tu libertad? Acabamos de devolvértela más plenamente para que tus oídos y tu voz se aligeren aún más del peso de esta tierra. No hemos sustraído ni añadido nada a tu ser. Solo hemos activado uno de los centros de tu cuerpo luminoso, a petición tuya. ¿Yo os he pedido algo? Sin necesidad de palabras. Una noche nos llamaste a través de unas imágenes nacidas de tu corazón. ¿Te acuerdas del pequeño cristal que te entregamos una noche no lejos de Alejandría? Era la señal de nuestra respuesta, la huella de la primera renovación consciente del vínculo que nos une. En cuanto a la segunda, acabas de vivirla. Eres más libre que nunca ahora, libre de llamarnos o no, libre de escucharnos o no cada vez que el sendero se estreche. Al escuchar estas palabras, una profunda emoción subió en mí y maquinalmente llevé mi mano al centro de mi pecho. Mi cristal seguía allí, bien real en la bolsita de tela que mi madre me había confeccionado y que colgaba de mi cuello. Sí, claro, me acordaba. Su presencia me remitía a veces a mis alas, a veces a mis raíces. Un día ya no lo necesitarás más, retomó la voz, porque las raíces y las alas se confundirán en ti. Antes de alejarse y apagarse con dulzura, todavía añadió unas palabras, solo para mi alma. ¿Había concluido? Sentí una ligera punzada en el corazón cuando la luz perdió lentamente su intensidad, dejando reaparecer el gran espacio cúbico con su cúpula. Los englobé con una rápida mirada. Su destello me pareció más apagado comparado con el que acababa de retirarse. Lo inspeccioné hasta que descubrí las siluetas de mi padre y Elfas. Los dos hombres seguían sentados, inmóviles, con la espalda apoyada en la piedra lisa que constituía las paredes de la sala. Entre ellos había un lugar vacío, el que había sido mío. Quería decir que ninguno de los dos se había movido. ¿Acaso no habían percibido ni visto ni oído nada? Recuerdo que cuando me acerqué a ellos, mis pasos eran inseguros. De hecho, todo mi cuerpo temblaba. Me tuve que tumbar. Cerré los ojos y mi padre me cubrió con su chal de lino e insistió para que comiera un higo seco. Estaba agotado y apenas podía comprender lo que acababa de vivir. Cuando por fin conseguí abrir los ojos e intenté ponerme de pie, toda la luz del lugar en el que estábamos había desaparecido. Una oscuridad total se había empapado de nuevo de él, como para preservar sus misterios. El camino de regreso, el que nos devolvía a la claridad del día, me pareció mucho más corto que a la ida. Acompañado de Elfas y mi padre, lo recorrí a tientas en una especie de plenitud o de exaltación de mi conciencia. La cima de mi espalda me seguía doliendo un poco. Seguía teniendo la impresión de que una corriente de aire glacial y tenaz la penetraba. ¿Todavía te duele, hermano?, preguntó Elfas cuando el aire libre y el calor de la cumbre del Tabor nos acogieron por fin. Lo miré intensamente y después observé a mi padre. Vi que los dos conocían mi secreto y eso le hizo bien a mi corazón de niño demasiado encajonado en su cuerpo. Ninguna respuesta salió de mis labios. No era necesario. Una simple sonrisa bastaba. Nos comprendíamos y sentía ya que mi soledad sería por ello menos dolorosa.